Bienvenido y bienvenida a este mini episodio 161 de Peor Caso. El Edo fue un tiempo entre el feudalismo y el Japón que conocemos hoy. Durante ese tiempo es que Japón se encontró y desarrolló su propia identidad, convirtiéndolo en una industria que exporta hasta el día de hoy. Como sorpresa tenemos a Christopher Kovacevic en este mini episodio, y este episodio existe también en video si lo estás viendo en youtube.com/peorcaso. En el episodio anterior hablamos sobre el artista conocido como Hokusai, autor de la típica ola japonesa, de esa típica y súper reconocida ola Sí. japonesa. El nombre original de esa obra se llama Dentro de la Gran Ola de Kanagawa. Kanagawa. Hokusai vivió en un periodo cuando no había mucho contacto entre Japón y el resto del mundo. En el episodio anterior, Christopher nos contó sobre la vida de él, y aquí vamos a hablar más o menos sobre el tiempo en que él vivió. Ujú. Hokusai nació en Edo en el 1760. Edo era el nombre de lo que hoy sus habitantes llaman Nippon o Nihon, y el resto del mundo conoce como Japón. O sea, si tú le preguntas a un japonés cómo se llama su país, te va a decir Nippon, obviamente. Claro. ¿Por qué lo llaman Japón afuera? El periodo Edo, en el que vivió Hokusai, duró unos 250 años, terminando con la restauración Meiji en 1861, que fue cuando el sistema feudal fue reemplazado por un sistema imperial. Y ese es el periodo que vemos en el Samurai X que mencionamos en el episodio anterior, de Sí. Batusai no sé cuánto. Batusai el embajador. Él vive en un periodo de la restauración Meiji, pero avanzado, ¿no? Cuando recién ocurrió. Ujú. Por eso es que vemos así como inglés y como que se abrió y pasó todo eso. Pero estamos hablando del Edo. El trabajo de Hokusai se produjo directamente por varios cambios sociales que ocurrieron en Japón durante el periodo Edo, saliendo del periodo anterior llamado Sengoku. El Sengoku había estado marcado por guerras y conflictos. El shogunato Tokugawa, o sea, el gobierno del periodo Edo, que eran un montón de shogunes, tomaron varias medidas para prevenir una regresión a otra época de conflictos. Durante este tiempo existía el emperador, luego los shogunes, poderosos líderes militares, que gobernaban grandes territorios en nombre del emperador, y bajo ellos estaban los daimos, que eran magnates feudales con mucha influencia y control sobre los samuráis, que eran los guerreros. Ahora, yo entiendo que el emperador en ese tiempo era una figura, ¿cómo se llama? Así como un adorno, como los reyes que existen así como en Japón en este momento. Existe un emperador en Japón. Existe un Sí. emperador, un líder Ujú. así como un rey en Alemania. No, en Alemania no. Creo que Pero en están los primeros España. ministros en España, eso, el rey de España. Pero en realidad los que gobiernan son los primeros ministros. El Sí. primer Es como una ministro, ¿no es función cierto? más de. No es tan. Es como de. No sé, es como social, tal vez, no sé. Eso, como una cosa social, es como un adorno, es como una cosa que tienen ahí. Entonces, Bueno, de durante hecho, el... existe la familia real brasilera. Ah, ¿viste? Todavía existe. Pero es solamente para las revistas, para la fama, para los shows, Claro, para las sí, sí. modas. Entonces a mí me da la impresión de que los daimos querían hacer lo mismo, así que los shogunes querían hacer lo mismo con los daimos. Porque si los mantienen así como una cosa decorativa, en Ujú. realidad pierden poder político Sí. para tomar decisiones y hacer cambios. Porque los shogunes eran los que querían mantener ese poder para ellos. Entonces, durante el periodo Edo, los shogunes Tokugawa prohibieron la religión cristiana y expulsaron a todos los europeos de Japón, excepto por los holandeses, como habías dicho tú, Ujú. que fueron exentos porque fueron los únicos que no trataron de convertir a los japoneses. No los trataron de convencer de nada, que no se vistieran con corbata, ni que tenían que creer en Jesús, ni nada, nada. Pero igual el contacto de Holanda era limitado. Igualmente el contacto con los vecinos de Japón, China y Corea. Ujú. Los Tokugawa también requirieron o forzaron a los señores feudales, los daimos, que gobernaban las provincias,
que mantuvieran dos casas, una en Edo, que era la capital, y otra en su provincia original. Entonces se esperaba que el daimo viajara frecuentemente entre esas dos residencias, que fuera a visitar su residencia en el lugar donde, en la provincia donde ellos gobernaban, pero su familia se mantenía en Edo todo el tiempo. Ya, O ok. sea, solamente el daimo viajaba. Las residencias de los daimos eran espléndidas y opulentas, y cuando viajaban entre sus casas los hacían ostentando mucho lujo y con una gran comitiva de samurái, que cabe notar que eran generalmente solteros, samuráis solteros, sin Ujú. familia. De esta manera, los Tokugawa mantenían el poder de los daimos controlado. No fuera que se le ocurriera alguna idea extraña por ahí, ellos sabían que su familia estaba en Edo. Se lo tenían Ujú. como prisionero ahí, como... Sí, 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 sí. También lo forzaban a gastar tanto, porque esperaban de que fueran opulentos, que cuando ellos viajaran, todos vieran que iba pasando el daimo. Sí, Y tenían su gran comitiva de samurái. Eso era para hacerlos gastar dinero, para forzarlos a gastar dinero. Por eso tenían que mantener sus casas con lujo, para que no tuvieran dinero para poder financiar y crear una especie de armada que podría desafiar a los shogunes. claro. La práctica está fríamente calculado. Entonces los mantenían en línea y los mantenían solamente como nobleza. Pero este plan no siempre funcionó. Aun cuando los daimos estaban empleando un gran número de samuráis, había muchos que se habían quedado desempleados al término del periodo anterior Sengoku. A estos se les llamaban ronins, y muchos dedicaban su tiempo en formular un plan para quitar a los Tokugawas del gobierno, que fue como finalmente ocurrió después de 250 años. Lo interesante para nosotros es que estas restricciones impuestas en los daimos también afectaron la vida de los habitantes de Edo. La gente viajaba un montón dentro de Japón al punto que se transformó en una industria. Estaba como de moda tener así como más de una casa y la gente viajaba. Sí. Habían 5 arterias mayores que conectaban Edo con el resto de Japón, y cada una se llenó de lugares para descansar, hoteles, lugares, hostales, lugares donde dormir, donde comer, contratar transporte, comprar cosas, hacer prácticas religiosas y también entretenciones, donde estaban los teatros, prostíbulos, Ujú. cualquier cosa que se te ocurriera. La más popular de estas arterias era el camino Tokaido, o camino del Mar del Este, que conectaba Edo a Kioto y después continuaba a Osaka. En este momento, si está viendo en YouTube, vamos a poner mapas, entonces pueden ver las 5 caminos principales, y el Tokaido es el que va así como por el lado del oriente, donde sale el sol, así como a la derecha del mapa, Sí. el camino largo que se ve. La, Y ese camino lo usaban los daimos y lo usaba la gente común. La sociedad bajo el gobierno Tokugawa estaba dividida en 4 clases: los guerreros, los granjeros, los artesanos y los mercaderes. Los mercaderes eran los de más bajo jerarquía, eran como mal vistos al principio, porque solamente se dedicaban a vender el trabajo de otros en vez de producir su propia mercancía. Ujú. Muchos de los mercaderes se volvieron ricos y por lo tanto los artesanos también. Siempre a los mercaderes los vieron mal y por eso también criticaban como a los judíos que tendían a ser como mercaderes, pero los mercaderes son súper importantes, po, y gracias a ellos Sí, pues podemos lo que llegar pasa a es que tener cosas que nos gusta lo- tener. los mercaderes siempre eran como, era gente que tenía plata, pues. Entonces era un tipo no noble que tenía plata. Entonces eso le incomoda al Claro, noble. claro, yo creo que por eso les hacían mala propaganda, Sí. y igual se merecen lo que tienen, porque es importante ayudar a llevar cosas a la gente. Ellos sabían de logística. Ahora, el tema del samurái desocupado es un tema que es siempre un problema para Japón en Sí, general, porque el samurái es un guerrero de clase alta y un guerrero que no, que tiene honor y tiene un montón de códigos que van a causar problemas cuando no tiene guerra, ¿cachai? Entonces, por sí. ejemplo, el samurái que no está guerreando, que no tiene un maestro, que no tiene alguien que lo mantenga, tiene que trabajar como carpintero, por ejemplo. Pero él es un samurái.
Entonces, por ejemplo, si hay un tipo que quiere construir una casa y va un samurái a ofrecerse como carpintero, el samurái le va a cobrar más caro, le va a comer la comida, va a trabajar poco, se va a demorar, y el tipo que quiere hacer la casa no lo puede rechazar porque es un samurái. El Ah, samurái le ya. va a decir que si lo rechaza, por ejemplo, le va a decir, tú estás contra como de mi honor, y le va a sacar como la espada y lo va a desafiar a un Ah, duelo. o sea, lo tratan de no contratarlo, ¿no? Es que no pueden no contratarlos. Entonces, si se entera un samurái que, por ejemplo, va y dice, ya, oye, Ah, te que voy a fue arreglar discriminado. esto, porque esto aquí no está bueno. Ah, Entonces, qué no, pero no complicado. necesito, no tengo cómo pagar, no, pero te lo voy a arreglar y me vas a Ah, tener que pagar. ah, qué Entonces, lata. es, Qué complicado. eso pasó mucho, 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 y va a ser un tema de una revolución después que sale en otro manga histórico que se llama La rebelión de Satsuma, de los samuráis de Satsuma Kichiden, y por Hiroshi Hirata. Y es un manga histórico bien bueno, yo lo recomiendo harto, que retrata un poco esa parte, de qué pasaba con los samuráis y cómo, cómo la gente de los... justamente ese juego de casas, ese juego de cómo querían tratar de quitar el poder una familia a otra, Ya. y qué tipo de maniobras usaban para eso. Y muy, muy generalmente eran cosas que no podían rechazar, así como construir una, no sé, pues, eh, hacían que la familia real fuera al territorio de una casa, y cuando la familia real iba tenían que reformar, tenían que construir y no tenían plata para eso, entonces hacían que se quebraran, No hacían importa. que no tuvieran cómo hacer, entonces que se Ah, endeudaran y eso les iba disminuyendo poder, claro. los obligaban a hacer, y así iban como Es como como estamos haciendo con Rusia ahora, debilitándolo económicamente. claro, los dificultades económicamente, y al final terminan sin Mm. otra opción. Qué lata, entonces es como que yo te digo, oye, tengo un jardinero. Sí. Tú me dices, ah, qué bueno. No, pero es un samurái. Ah, Sí. O por ejemplo, no sé, pues, los samuráis eran personas que estaban acostumbradas al combate, al entrenamiento, a tener otro tipo de vida. Entonces, cuando los dejas ociosos, por ejemplo, una costumbre que ellos optaron era salir en las mañanas antes de que saliera el sol y empezar a golpear un palo de madera con uno de con estos palos de estas espadas de entrenamiento. ay, qué odiosos. Entonces entre ellos como en el barrio se empezaban a escuchar, y cuando uno se levantaba en la mañana y gritaba así como ta, 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 para descargar su rabia, su impotencia, su Mm, energía, ahí los otros se empezaban a despertar también y empezaban así como tac, 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 y al final estaba como había un montón de samuráis en casas distintas, apuesto que eran populares y todos los querían. pero claro, pero nadie les podía decir nada porque eran samuráis. Claro. Bueno, estamos hablando de los caminos entonces. Los caminos estos se llenan de negocios y cosas, y la clase media floreció en Japón en este tiempo. Gracias a toda la industria e intercambio de gente viajando para todas partes y manteniendo varias residencias. La visita del daimo y su gran corte de samurái, que recordamos eran solteros, también afectaba a la ciudad. Y esto generó otra industria, la industria del placer y entretenimiento para satisfacer a esta gran cantidad de visitantes. O sea, llegaban un montón de hombres solteros. Era natural que apareciera así como una Ujú, prostíbulo y ese tipo de cosas. Todo este mundo de moda, lujo y entretenimiento de la cultura y la vida urbana, a veces decadente, era llamado el mundo flotante o ukiyo. De aquí proviene el término del tipo de arte que producía Hokusai, los famosos grabados de madera conocidos como ukiyo-e, que significa imágenes del mundo flotante. Tuvieron su origen estos distritos, por donde pasaban los caminos, y a menudo representaban escenas del propio mundo flotante, como geishas, actores de kabuki, luchadores de sumo, samuráis, comerciantes, casas de té y hasta prostitutas. Los grabados de madera, ukiyo-e, eran inmensamente populares entre la clase media. El diseño era grabado en relieve en madera, como una plantilla, y luego se cubría con pintura, al principio solamente negra, y luego se ponía una hoja de papel sobre la plantilla y con otro pedazo de madera plano iban aplastando la hoja para ir marcando el diseño en ella.
Luego otra plantilla tenía el relieve de otros detalles de las mismas imágenes, pero de otro color. Entonces, cada color que tú ves en uno de estos ukiyo-e corresponde a una plantilla diferente. Ujú. Y así le iban agregando los colores. La técnica, obviamente, se refinó al punto de que si miramos arte de Hokusai ahora, podemos ver que hay hasta cambios de tono, así como que parte de oscuro y se pone más claro, Sí, tonalidades. O sea, una sola imagen requiere una serie de plantillas, una por cada color, y cada una originalmente tallada a mano. Imagínate el nivel de atención y detalle que hay que ponerle para poder generar estas plantillas pero el tema al es que principio. pero ahí está la ventaja, porque tú haces, o sea, hasta que esa plantilla no se desgaste o no se echa o no se Claro, quiebre, tienes que hacer una. una. Y cuántos puedes, como cuántos trabajos haces? Porque está bien, un dibujo, no sé, pues a 10 plantillas, por ejemplo. Claro, Te demoras un montón, pero después de que están listas, la producción que puedes hacer de esos dibujos es exacto. inmensa. Entonces, con estas plantillas se podrían producir muchas copias, haciendo el arte más barato y accesible al público. Fue en esta escuela de arte, el ukiyo-e, en que Hokusai primero entrenó para convertirse en un artista, y es así como apareció y luego se expandió al resto del mundo, dejando la impresión de que las imágenes de estos grabados representaban la cultura japonesa. O en otras palabras, estas fueron las primeras imágenes que salieron de Japón en ese tiempo, dejando la impresión que el mundo flotante era en realidad representante de la cultura japonesa en general, ¿me entiendes? Ujú. Porque eso fue lo Lo primero primero que que vieron salió. en Europa. Sí. Entonces, ese fue el primer arte popular con un marcado estilo que podemos ver hasta el día de hoy en anime y manga. Entonces, ocurrió, en mi opinión, algo así como cuando la realidad imita la ficción. Porque esto fue lo primero que vieron los europeos, Ujú. ¿me entiendes? Y se vendía. Entonces siguieron produciendo eso. Y después, basado en eso, como que marcó o le cambió forma o incentivó a los japoneses a como que fuera parte de su cultura. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sí. No fue al revés, fue como que gracias a eso, esto es japonés, así que esto somos nosotros. Esto es lo que es. Y mucho se lo debemos a Hokusai, que estuvo en el centro de esa revolución artística. Si quieren saber más sobre este artista, en el episodio anterior, el 160, hablamos más sobre él. Eso es, este episodio corto, eso es. Pero era Excelente. eso, el episodio era los caminos y cómo se generó esta industria. Sí, y Súper al fin y al interesante. cabo, ¿quién demonios era Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Eduardo Hokusama. No, porque es del Edo. Ah, Edo. ¿Quién era Edo? Claro. Al final, ¿quién es Sí, Eduardo? ¿Quién era Edo? claro. Sí. Bueno, al final los samuráis se lograron juntar, se organizaron, se quitaron su rabia, se organizaron lo suficiente para sacar a los chugones. Eso, es una Sí. rebelión en contra. Entonces, las cosas no son ni buenas ni malas. Para mucha gente este periodo fue un periodo bueno. O sea, imagínate vivir durante esos 250 años donde tú vas por los caminos y está lleno de tiendas y cosas entretenidas, y tú trabajas y tu familia tiene un hotel, qué sé yo, o un restaurante, Ujú. que es tan parte así como de los animes, es tan propio. Eh, y después las cosas cambiaron, Japón se abrió y entró ya el mercado europeo y debe haber sido también fascinante para los habitantes poder acceder a todo este contenido extra que había ahora. Así que bien por Japón. Bien, muy bien. Sí. Ya, pues, lo dejamos hasta acá. Esto Lo es dejamos hasta Episodio acá. Mini. Ujú. Muchas gracias por ver y escuchar. Comparte este podcast si te gustó y nos vemos la próxima vez. Adiós. Chao.